corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. El novio de una mujer que vive en el apartamento de ella no quiere irse. Ella se siente atrapada allí por él, pero hay una salida. Una orden de restricción de la policía le permite echar al hombre, sin dejarle ningún recurso legal. Es algo así como un pecado cristiano y habitual. Los creyentes no tienen la obligación de pecar y tienen todas las oportunidades de echar afuera el pecado por la puerta. Lo que se necesita es considerar para sí mismo que se está muerto al pecado. Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy el pastor continúa con la serie titulada Rescatados, lo que Dios hizo para salvarnos. Ahora estamos en el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el Nuevo Testamento, escuchando más de un mensaje sobre ser rescatados del pecado habitual. Después de todo, hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo, la preciosa sangre de Jesús. Por lo tanto, somos propiedad de Dios, ¿no es así? En gran medida somos propiedad de Dios. La Escritura dice que somos su posesión privilegiada. Así que eso significa que me entrego a Dios, que entrego mis ojos a Dios y digo, Dios, estos ojos son tuyos, ayúdame a apartarme del mal. Y Jesús dijo, y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Lo que estaba diciendo era, haz lo que tengas que hacer para no volver a caer en el mismo pecado. Eso significa que debes cortar tu televisión por cable si tienes que hacerlo. Haz lo que tengas que hacer porque las tentaciones son grandes. No hay obligación, pero el viejo pecado sigue viniendo y tocando la puerta, y lo que haces es presentar tus ojos a Dios, presentar tus oídos a Dios, presentar tus manos a Dios, tus pies a Dios, para que te lleven donde quiera que ellos te lleven, y dices totalmente en lo que a mí respecta, soy una ofrenda para Dios. Tengo un amigo pastor que me dijo que cuando estaba tratando de enseñar esto, él realmente hizo que uno de los ujieres le trajera un plato para las ofrendas y se paró en él. Lo que haces entonces es rendirte ante Dios. ¿Y después qué haces? Después empiezas a servir. Ahora bien, si le echas una mirada a tu Biblia, como espero que lo estés haciendo, te darás cuenta de que en el versículo 15 de Romanos 6 y los siguientes, Pablo da un contraste entre ser esclavo de la justicia y ser esclavo del pecado. Él usa la expresión la esclavitud del pecado por lo menos 5 veces, dependiendo de cómo las cuentes, quizás sean 6, y usa la máxima expresión como esclavo de la justicia. Y todo el trayecto desde el versículo 15 hasta el final, eso fue lo que él hizo. Él lo estaba contrastando. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Mas luego dijo, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y os habéis hecho siervos de la justicia. Déjame hacer un par de comentarios. Primero, cuando el apóstol Pablo usó la palabra esclavo, él quiso decir esclavo, no quiso decir siervo. Si eres el siervo de alguien, puedes dejar de servir a esa persona e ir a servirle a otra. Los esclavos son propiedad, y tú y yo fuimos creados para ser propiedad, y lo que Pablo dijo fue, o vamos a ser esclavos del pecado, o vamos a ser esclavos de la justicia. Vamos a ser esclavos del uno o del otro. Creo que el cantante Bob Dylan tenía toda razón cuando solía cantar. Tú vas a tener que servirle a alguien, puede ser al diablo o al Señor, pero tendrás que servirle a alguien. Y amigo mío, tú hoy le estás sirviendo a alguien. Tú puedes pensar, bueno, yo no quiero servirle al pecado, yo no quiero servirle a Dios, yo solo quiero servirme a mí mismo. ¿No es eso algo bien dulce? Pero no hay una tercera categoría. Estoy impresionado.
pero no hay una tercera categoría. Si tú dices que te estás sirviendo a ti mismo, la esencia del pecado es el yo. Entonces, tú justamente acabas de votar para convertirte en un siervo del pecado. Eso es lo que has hecho. Ahora bien, vamos a echarle una mirada a esta frase, el siervo del pecado. ¿Cómo se ve eso? Aquellos que luchan con las adicciones a las drogas, al alcohol y a las adicciones sexuales de cualquier tipo, entienden esta frase muy bien, porque saben muy bien que en última instancia no tienen el control. Tú puedes jurar, tú puedes decir que esta es la última vez, tú puedes obedecer a tu conciencia y decir, nunca más, pero volverá a suceder. ¿Por qué? Porque los esclavos no le dicen a sus amos lo que tienen que hacer. Un esclavo no se levanta por la mañana y le dice a su amo, bueno, amo, hoy creo que vamos a hacer esto. No. El esclavo se despierta y le dice a su amo, que es el pecado, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Y cómo puedo arreglármelas y lidiar con las consecuencias? Eso es lo que dice el esclavo, y el pecado siempre es una mala idea. Y fíjate en lo que el apóstol Pablo dijo aquí. Él dijo, y en realidad estoy en el versículo 19, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad. El pecado no es estático, conduce a más iniquidad. Si tú empiezas y te vas en esa dirección, siempre te exigirá más, siempre regresará con más ferocidad y poder, siempre estará ahí y siempre aumentará. Por eso nunca quieres llegar a ser un alcohólico. Tú puedes decir, una cosa que nunca quiero hacer como alcohólico es consumir drogas ilegales. Tengo un buen consejo para ti. Nunca toques esas cosas. Y puedo decirte por experiencia personal que funciona. Tú podrás caminar por una tienda y ver todos esos estantes de alcohol y no habrá absolutamente nada dentro de ti que diga, necesito estas cosas. Es mejor para ti decir simplemente no desde el principio, porque una vez que eso logre establecer su fortaleza dentro de ti, entonces va a exigir más y más y más. Pablo dijo, la iniquidad conduce a más iniquidad. Ahora bien, tú puedes decir, bueno, no estoy cometiendo esos pecados, pero ¿qué pasa con la ira, la voluntad propia y la envidia? Todo eso también aumenta en poder hasta que llegas a ser alguien tan miserable con quien convivir, tal como tu esposa dice que eres. Pensé que podría decir eso mientras continúas escuchándome. Fíjate en algo, realmente no hay un pecado seguro, y tú y yo creemos que podemos lidiar con las consecuencias del pecado, pero ¿cuál es el destino final del pecado? Allí en el versículo 23 lo tenemos, porque la paga del pecado es muerte. Misericordiosamente, el regalo gratuito de Dios es la vida eterna, pero la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, tú estás recibiendo tu salario, y ese salario es la muerte. No es solo la muerte física en la que todos nosotros participamos, sino que es una muerte espiritual y una muerte moral, y para algunos que no conocen al Señor es una muerte eterna, un horrible futuro. Así que esa es la paga del pecado. ¿Te das cuenta de cómo el pecado realmente cae en la categoría de publicidad falsa? El pecado te dice, oye, este es el camino a la felicidad. Piensa en lo que puedes hacer si te involucras en estos pecados. ¡Ah, sí! Al final eso lleva a la muerte. E inclusive con respecto a esos placeres que son pecaminosos, ¿qué dice la Biblia? El que se entrega a los placeres desenfrenados, aún estando vivo, está muerto. Y es por esa razón que la gente necesita las drogas y el alcohol, simplemente para amortiguar el dolor de una vida vacía. La paga del pecado es la muerte. El regalo de Dios es la vida eterna. Nunca quieres llegar a ser un alcohólico. Tú puedes decir, una cosa que nunca quiero hacer como alcohólico es consumir drogas ilegales. Tengo un buen consejo para ti. Nunca toques esas cosas. Y puedo decirte por experiencia personal que funciona. Tú podrás caminar por una tienda y ver todos esos estantes de alcohol y no habrá absolutamente nada dentro de ti que diga, necesito estas cosas. Es mejor para ti decir simplemente no desde el principio, porque una vez que eso
logre tener una gran fortaleza dentro de ti, entonces va a exigir más y más y más. Pablo dijo, la iniquidad conduce a más iniquidad. Ahora bien, tú puedes pensar, bueno, yo no estoy cometiendo esos pecados, pero ¿qué pasa con la ira, la voluntad propia y la envidia? Todo eso también aumenta en poder hasta que llegas a ser alguien tan miserable con quien convivir, tal como tu esposa dice que eres. Pensé que podría decir eso mientras continúas escuchándome. Fíjate en algo, realmente no hay un pecado seguro, y tú y yo creemos que podemos lidiar con las consecuencias del pecado, pero ¿cuál es el destino final del pecado? Allí, en el versículo 23 lo tenemos, dice, porque la paga del pecado es muerte. Misericordiosamente el regalo gratuito de Dios es la vida eterna, pero la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, tú estás recibiendo tu salario y ese salario es la muerte. No es solo la muerte física, en la que todos nosotros participamos, sino que es una muerte espiritual y una muerte moral, y para algunos que no conocen al Señor es una muerte eterna, un horrible, horrible futuro. Así que esa es la paga del pecado. ¿Te das cuenta la forma como el pecado realmente cae en la categoría de publicidad falsa? El pecado te dice, oye, este es el camino a la felicidad. Piensa en lo que puedes hacer si te involucras en estos pecados. Ah, sí. Al final, eso lleva a la muerte, e inclusive, con respecto a esos placeres que son pecaminosos, ¿qué dice la Biblia? El que se entrega a los placeres desenfrenados, aun estando vivo, está muerto. Y es por esa razón que la gente necesita las drogas y el alcohol, simplemente para amortiguar el dolor de una vida vacía. La paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es la vida eterna. Entonces, habiendo visto la esclavitud al pecado, ¿qué hay de la esclavitud a la justicia? ¿La esclavitud a Dios? Cuando nos convertimos en esclavos de Dios, entonces estamos hablando de la libertad de finalmente ser aquello para lo cual Dios te creó. La libertad de vivir con una conciencia tranquila, la libertad de poder decir, estoy caminando en todo lo que se trata mi estado de creación. La libertad de poder escuchar una canción que dice, ¡qué grande eres! Y poder saber que ese gran Dios me pertenece y me regocijo en el privilegio de ser su esclavo, porque ser esclavo de Dios es vivir una existencia deliciosa, alegre, significativa y eterna. ¿Tú lo puedes entender mejor que eso? No lo creo. Es una clase de esclavitud deliciosa. Fíjate en algo. Aquí la conclusión acerca de la cual nos habló el apóstol Pablo fue el hecho de que en Jesús, y quiero que hoy lo entiendas, en Jesucristo, el poder del pecado para los creyentes se ha roto. Tú debes creerlo. Si lo crees y lo aplicas, y puedes decir, sí, pero he estado tratando de deshacerme de este pecado por tanto tiempo, y yo entiendo eso. Tú mueres a todas las obligaciones de continuar con esos hábitos pecaminosos. Tus obligaciones han terminado. Hay una historia que D.L. Moody, quien fundó la iglesia Moody en el año 1864, aparentemente le gustaba contar. El presidente de los Estados Unidos, en una ocasión, le dijo al líder de la Comisión de Prisiones, quiero entregar 5 indultos a una prisión y quiero que el alcalde le otorgue estos indultos a los reclusos que hayan tenido el mejor ejemplo de conducta durante 6 meses, pero no se lo digan a los reclusos. No quiero que simplemente se comporten bien porque quieren obtener el indulto. Solamente quiero que sean observados por los líderes y luego ustedes elijan a quién se le concederá el perdón. Así que llegó el día de entregar los indultos y todos los prisioneros se reunieron y el comisionado de prisión se levantó y dijo, hoy tengo 5 indultos en mi mano. El que reciba estos indultos dejará la prisión hoy y será libre. Puede cambiarse de ropa y salir de aquí. El resto de ustedes, por supuesto, se quedarán. Se otorgarán los siguientes indultos. Abrió la hoja de papel y dijo, Rubén Johnson. Rubén Johnson. El capellán vio a Rubén sentado en la primera fila y le dijo, oye Rubén, él te está nombrando. Rubén miró hacia atrás, preguntándose si había otro Rubén Johnson allí. Finalmente Rubén tuvo el valor de subir y recibir su indulto. Luego regresó y se sentó.
puso sus manos en su cabeza y comenzó a llorar. Los otros 4 indultos también fueron entregados y entonces el director se levantó y dijo: «Es hora de regresar a sus celdas». E imagina qué hizo Rubén. Él se levantó y comenzó a caminar de regreso a su celda. Y el capellán le dijo: «Oye, Rubén, tú no perteneces a esa fila». Vamos a pensar, cuando Jesús murió en la cruz por mí, Él rompió la cadena del pecado. Cuando yo morí con Jesús, Él rompió el poder del pecado. Querido hermano mío, querida hermana mía, tú no tienes que estar en esa fila. Tú ya no le perteneces a esa prisión. Sí, de hecho, tal vez tengas que empezar a asistir a la fraternidad de hombres. Tienes que ponerte en contacto con otros creyentes para que ese pecado que ha tenido una gran parte en tu vida pueda ser roto. Pero en última instancia, la ruptura se ha producido en la cruz porque tú estás parado como un cristiano en territorio conquistado. Y puedes decir no. Tú puedes decir no. El texto dice: «Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias». Ese es un mandato imposible, pero lo que Dios ordena también da la gracia y la fortaleza para hacerlo, no importa lo difícil que sea. ¿Por qué? No estamos obligados a servirle al pecado. Cuando le echas una mirada a este pasaje, tú sabes que Pablo usó una palabra grande cuando se acercó al final. Utilizó la palabra santificación. Él dijo en el versículo 22, «Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna». Oye, esas son buenas nuevas. La palabra santificación significa ser hecho como Jesús, lo cual realmente es el gran programa de Dios en tu vida. Tú puedes decir: «Siempre pensé que el gran programa de Dios era servir aquí y allá». Sí, eso vendrá. El gran programa de Dios es que la parte interior tuya llegue a ser como Cristo. De eso es lo que se trata la santificación. Ahora bien, este es mi punto de vista. La justificación, para ser declarada justa, ocurre en un momento dado. El Espíritu termina diciendo: «La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». Y hay algunos de ustedes que me están escuchando ahora mismo que tienen que decir: «Jesús, recibo ese regalo gratuito de la vida eterna. Vengo a Cristo tal como soy, con mi pecado, mi necesidad, mi quebrantamiento y mi desorden. Pero sí vengo a Jesús para la vida eterna». Y ese es un regalo gratuito para aquellos que creen. En una oportunidad hablé en un evento de recaudación de fondos para una escuela cristiana muy buena, y más tarde un hombre se me acercó y me dijo que asistió a la iglesia Moody hace muchos años, y dijo que allí yo estaba dirigiendo un pequeño grupo. Por supuesto, no lo recuerdo, pero dijo que estuvo allí, que él era un incrédulo y una persona que se enojaba mucho por todo. Él dijo que escuchó el Evangelio y afirmó: «Pusiste una semilla en mi corazón, aunque nunca jamás regresamos a tu iglesia, pero 5 años después creí en Jesús». Y luego agregó: «Jesús sencillamente quitó toda esa ira de mí». En el momento que lo dijo, él estaba de pie junto a su esposa. Por lo tanto, creí que lo que decía era verdad. Ese es un regalo para aquellos que creen. Si Dios te está hablando justo en este momento, si Dios está superando tu terquedad y ves que necesitas a Cristo, cree en Él y sé salvo. Y lo que descubrirás más tarde es que este mensaje que acabas de escuchar y que puede haber sido desconcertante en algunos puntos, se complementará. Y tú vas a decir: «Bueno, ahora lo entiendo. Ahora solo experimento el hecho de que Jesús ha muerto por mí. Pero yo morí con Él y ahora estoy en un viaje de santificación a lo largo de toda la vida para aprender a caminar libre, porque ya no voy a estar en esa fila». ¿Le creerías? ¿Confiarías? ¿Creemos lo que Él dijo en su palabra? ¿Actuamos de acuerdo a ella? Oremos juntos. Padre, sabemos que las palabras que has escrito son palabras verdaderas, pero pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a creerlas y a actuar en consecuencia. Libera a tu pueblo, oh Dios. Hemos leído en tu palabra que no necesitamos servirle al pecado.
Le decimos no a ese terrible, terrible amo, y con gusto decimos, somos siervos de Dios. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que nunca han confiado en Cristo, pueden hacerlo ahora. Amigo mío, acabas de escuchar el último mensaje de la serie titulada Rescatados, lo que Dios hizo para salvarnos. Esta serie de mensajes solo cubre los capítulos del 1 al 6 del libro de Romanos. Es posible que haya sido bendecido como resultado de estos mensajes. Tal vez, inclusive, llegaste a confiar en Cristo como Salvador. Comparte hoy esas buenas nuevas con alguien en tu vida y escríbenos. Nos gustaría saber de ti. Es el momento en que puedes hacer preguntas al Pastor Luxor acerca de la Biblia o de la vida cristiana. Nos escribe Robert desde Pensilvania. Me molestan los aplausos después de la música en los servicios de adoración. No por el hecho de que la música no sea excelente, sino porque aplaudimos en un momento en que toda la atención, la devoción y el pensamiento deben dárseles solamente a Dios. Robert, pienso que tienes razón, pero al mismo tiempo, yo personalmente no puedo decirle a la congregación que no aplauda. Cuando sucede de esa manera, el entusiasmo que está presente en ese servicio es muy apropiado. Debemos sentirnos emocionados por Dios. Debemos sentirnos emocionados por su gloria. Algunas personas levantan sus manos, otros aplauden y otros gritan amén. Algunos hacen las tres cosas. Gracias por hacer sus preguntas al Pastor Luxor. Continúa escribiéndonos. Este fue el pastor concluyendo el mensaje Rescatados del pecado habitual, el último en su serie titulada Rescatados, lo que Dios hizo para salvarnos. Realmente todos nos necesitamos los unos a los otros. Sintonízanos la próxima vez en Correr para Ganar. Correr para Ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.